Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Y en este día vamos a culminar el tema que veníamos tratando durante todo este mes, que era el mes de la Biblia. Y vamos a ver la parte número 5, ¿sí? En todos estos estudios hemos estado viendo la historia de la Biblia, cómo había podido prevalecer a pesar del tiempo, a pesar de las cosas que pasaron a lo largo de la era de la humanidad. Pudimos descubrir también cómo fue hecha, cómo se conservó, quiénes eran los responsables. Vimos también en la parte número 4, vimos la importancia que la palabra tenía para Dios, ¿sí? De tal manera el castigo que Él anunciaba para aquellos que se atrevían a transgiversar lo que en ella estaba escrito, agregar o añadir algo diferente. Yo hoy quería cerrar este tema con algo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, que muchas veces nos pasa por alto, que muchas veces no le damos importancia o creemos que a nosotros no nos compete este tema, pero es muy importante de qué manera nosotros aplicar la palabra a nuestras vidas, no solo para ponerla por obra, no solo para caminar en ella, sino también vamos a ver hoy que es necesaria el conocimiento de la palabra, es necesario que nosotros escudriñemos cada día lo que dicen las Escrituras. ¿Para qué? Para defender nuestra fe. Y para ello vamos a ver Judas, el versículo 3 del libro de Judas, que declara lo siguiente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Si usted puede leer el libro de Judas, que es breve, es corto, toda la doctrina que hay en este libro es con respecto a los últimos tiempos y es con respecto también a, a de qué manera se van a comenzar a levantar falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, de qué manera la doctrina verdadera va a ser adulterada. ¿Para qué? Para que muchos sean confundidos, para que muchos sigan ideologías, muchos sigan pensamientos de hombre. Pero Judas llamaba la atención a la iglesia, ¿sí? Y la exhortaba, ¿sí? La exhortaba a que contienda ardientemente por la fe. Amén. Y cuando hablamos de contender, no estamos hablando de pelear, de salir a luchar en contra de aquellos que declaran que lo que nosotros creemos es mentira. No habla de salir a maldecir a aquellos que muchas veces nosotros vemos en las redes sociales o en distintos medios. Vemos personas que predican cualquier barrabasada o que la interpretan de una manera tan absurda que termina contaminando a los oyentes. No habla de eso, habla de que nosotros podamos manifestar lo que verdaderamente en ella está escrito. Habla que nosotros no solo seamos hacedores de lo que la palabra nos enseña, sino también defenderlo cuando alguien nos pida razón de ella. Cuando decía Pablo, cuando alguien te pida razón de tu esperanza, tenés que estar preparado para saber qué contestarle, para saber qué responderle. Ustedes imagínense el tiempo de Daniel, cuando, cuando el rey de Babilonia había levantado una estatua y él declaraba que aquel que no se arrodillara delante de ella iba a ser metido a un horno de fuego. ¿Sí? Todos conocemos la historia. Sin embargo, estas personas, Sadrach, Mesach y Abednego, no solo tuvieron el valor, no solo tuvieron la obediencia en su corazón, el temor a Dios para no doblegarse atrás ante esa imagen, sino que también tenían el conocimiento de Dios. Ellos sabían que lo que ellos creían era verdad. Ellos sabían que no debían adorar a ningún otro Dios. Y no por un sentimiento que había en sus corazones, sino por el conocimiento que ellos tenían de Dios. Ellos conocían la ley, conocían la palabra, y ellos creían en lo que estaba en ella. Por eso, cuando ellos se enfrentan a Nabucodonosor,
no solo le dicen que no se van a arrodillar, sino que le explican que solamente delante de Dios el hombre se tiene que arrodillar. Todo hombre se tiene que arrodillar delante de Dios. Y ellos, de esta manera, estaban defendiendo su fe. ¿Sí? Como decía Judas, contendían ardientemente hasta el final, sin importar las consecuencias. Ellos se mantuvieron fieles en lo que ellos creían, en lo que ellos habían aprendido, en lo que a ellos se les había enseñado. Amén. Y nosotros en este tiempo tenemos que contender de esa manera, no doblegarnos a un sistema que quiere meter a nuestras vidas a través de, como decíamos, de las redes sociales, de la televisión, aún a través de la ley, porque vemos cómo lamentablemente las leyes se están transformando, ¿sí? Están llamando a lo malo bueno, a lo bueno malo, y aunque la ley diga lo contrario, nosotros debemos de mantenernos firmes en lo que creemos. Amén, que nadie nos mueva de nuestra base, de nuestro fundamento, que es Cristo, ¿sí? Nuestra base, nuestro fundamento es Cristo. Y todo el conocimiento que nosotros tenemos de Él lo podemos hallar a través de su palabra. Y su palabra es la que nos hace estar firmes ante los ataques, ante las circunstancias, ante los procesos que nos toca atravesar en esta vida. La fe en Cristo, la fe en su palabra es lo que nos mantiene. Por eso es necesario que nosotros tengamos un conocimiento pleno de la palabra. ¿Para qué? Para saber defendernos, para saber qué responder. Muchas veces cuando se nos demanda opinión, muchas veces nos encontramos con preguntas que ponen en juicio nuestra fe, ponen en juicio lo que nosotros creemos y no sabemos qué contestar, no sabemos qué responder, no sabemos de qué manera contrarrestar lo que se nos está demandando. Por eso es necesario que nosotros estemos preparados para defender nuestra fe. ¿Y de qué manera? Con la palabra. ¿Sí? Dice que la palabra es la espada, Efesios 6:10, es la espada del Espíritu. ¿Sí? Lo podemos ver que cuando Jesús fue tentado, usted lo puede ver en Mateo 4 en adelante, cuando Jesús fue tentado, que se le presentó el mismo diablo para tentarlo, para hacerlo caer, poniendo todo el tiempo en tela de juicio su persona, negando que él verdaderamente era el Hijo de Dios, lo exponía y le ofrecía todo aquello que estaba en su corazón y en su voluntad, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme, se mantuvo fiel en la palabra, ¿sí? Y todos dirán, y muchos creen, que porque era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, él podemos ver que durante 30 años él estuvo estudiando, leyendo. Dice que cuando era niño lo buscaban por todos lados y él estaba en el templo escuchando a aquellos que enseñaban la palabra. Él había adquirido un conocimiento de la palabra que lo llevó a poder enfrentarse al enemigo que vino a destruir su ministerio que recién comenzaba. Pero él tuvo el valor para no solo resistir, sino contrarrestar todos esos ataques del enemigo. Y declara la palabra que en 3 ocasiones el Señor Jesús por así decirle, se defendió con la palabra. Podemos ver que él en tres ocasiones le declara, escrito está, usted lo puede ver, dice que él no decía, no, yo pienso que lo que vos me decís, diablo, no es así. No, él en ningún momento daba su opinión. Él decía, escrito está, y si escrito está, tiene que ser así. Y esa fue su mejor defensa ante aquel quien era el acusador. Esa fue su mejor defensa ante aquel que lo estaba atacando, que estaba queriendo destrozar o truncar su ministerio. Fue la palabra, fue el conocimiento que él había querido. Por eso es necesario que nosotros tomemos de la palabra, escudriñemos las Escrituras, crezcamos en el conocimiento de Cristo para poder defendernos, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde dice la palabra que se amontonarán gente por comezón de oír la palabra. Vemos las puertas cerradas, vemos gente que hoy se quiere volver al Señor, pero vemos puertas cerradas de la iglesia, vemos cómo lamentablemente la gente se está volviendo atrás, está dando la espalda
No está creyendo. Si nosotros conociéramos que su palabra declara que todo esto iba a suceder, yo creo que en vez de correr de la iglesia, las iglesias estarían llenas, pidiendo que se abran, pidiendo que extiendan la cantidad de las personas. Pero no es así. No es así porque aún hasta los mismos cristianos podemos ver que ya ni quieren congregarse. ¿Pero por qué? Porque ahí no hay un conocimiento. Y eso no hay un conocimiento de la palabra, porque si nosotros conociéramos realmente lo que ella nos declara, tendríamos temor del Señor. Caminaríamos en rectitud, caminaríamos hacia su voluntad. Estaríamos preparados para todo aquello que nos pueda sobrevenir sobre nuestras vidas. Y tendríamos la palabra justa para contrarrestar los ataques del enemigo. Amén. ¿Y saben qué más? Debemos de tener cuidado en este tiempo de que nadie nos engañe. ¿Sí? Si estamos flojitos de lectura, si estamos flojitos de tiempo leyendo la palabra, si estamos flojitos de congregación, porque muchas veces es necesario congregarse porque escuchamos al predicador que nos enseña, que nos ministra a través de ella. Si estamos flojitos en todos esos casos, tengamos cuidado, que nadie nos engañe. Saben que cuando Adán y Eva, antes de ser destituidos de la gracia de Dios, allí en el huerto del Edén, antes de pecar, saben que se les presentó el enemigo, y el enemigo en ningún momento los atemorizó ni los obligó a hacer nada, sino que simplemente se les presentó en Génesis 3, usted lo puede ver, y le declara. Él sabiendo lo que Dios le había dicho a ellos, qué no tenían que hacer y qué sí tenían que hacer, les dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, queriéndoles hacer dudar de lo que Dios le había dicho. Y muchas veces el enemigo se levanta de esta manera, para hacernos dudar de lo que Dios dice, de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y muchas veces si nosotros no tenemos esa firmeza en la palabra, esa firmeza en la fe, comenzamos a dudar, comenzamos a pensar en nuestra opinión, en nuestro propio conocimiento, y comenzamos a ceder a lo que Él nos está declarando. Comenzamos a ceder a lo que Él dice que va a suceder. Amén. Decía el Señor Jesús cuando hablaba de los últimos tiempos en Mateo 24, que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y no solo que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, sino que también dice que harán señales y prodigios, de manera que si fuere posible aún los escogidos serán engañados. Amén. El enemigo, lamentablemente, en este tiempo se ha infiltrado aún dentro de las iglesias, aún dentro de los templos. Y si nosotros no estamos afirmados y si nosotros no nos preocupamos, porque saben que una cosa, todos tenemos, así como todos tenemos el mismo Espíritu Santo, hoy todos tenemos la misma palabra, la misma Biblia. Usted puede tener una traducción diferente uno que otro, pero todos tenemos la misma palabra. No hay motivo, no hay lugar, no hay excusa para poner delante del Señor. Nosotros somos los responsables de escudriñar, nosotros somos los responsables de entender, de esforzarnos, de someternos bajo su presencia, de pasar tiempo con Él. Amén, porque no basta solo con orar, hermano, no basta solo con ayunar, no basta con aprenderme 2 versículos de memoria, no basta con decir: no, este es mi caballito de guerra. No basta eso, no basta, porque el enemigo conoce aún mejor que nosotros la palabra. Él la tiene más clara que nosotros en el conocimiento de la palabra. Imagínense que se atrevió a enfrentarlo al mismo Jesucristo sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo que Él era la palabra, se atrevió a enfrentarlo. Y en ningún momento dijo algo contrario a la palabra, porque Él la conoce bien. Y si nosotros no nos preocupamos en este tiempo, vamos a caer, vamos a doblegarnos ante lo que Él nos ofrece, vamos a creer cualquier barrabasada, cualquier pensamiento que surge de los corazones de los hombres, y vamos a ser apartados de la verdad. ¿Sí? Lamentablemente hoy la verdad se ha apartado de muchos oídos. Lamentablemente hoy prestamos mucha atención a cosas que no tenemos que prestarle atención. Nos conformamos con que nos digan cosas bonitas, cuando nosotros tenemos la palabra a nuestro alcance, cuando nosotros tenemos una Biblia
donde poder escudriñar, donde poder saber si es verdad lo que se está diciendo, si es verdad lo que me están enseñando, si es verdad lo que estoy viendo. Amén, porque los predicadores van a pasar. Dice la palabra, cielo y tierra pasarán y todo lo que está en ella, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Es necesario que escudriñemos, es necesario que busquemos, que aprendamos, que crezcamos, hermano. Amén. Saben que hace un tiempo una persona me preguntaba acerca, miren, para darle un ejemplo, acerca del pastorado femenino. Y por un video que había visto, por uno y varios videos que había visto, de que lo contradecía, de que decían que no era de Dios, que esto y que el otro. Y uno, con lo que cree y en lo que creció, uno tranquilamente puede salir a responder, no, es mentira, eso no veas, el demás. Pero no alcanza con eso. Nosotros tenemos que tener un fundamento en la Biblia. ¿Para qué? Para contrarrestar esas mentiras. Nosotros no podemos decir salir, no, eso es mentira, no, aquello tampoco. No, tenemos que tener nosotros la verdad. Si nosotros decimos que lo otro no es la verdad, bueno, ¿cuál es la verdad? Y nosotros tenemos que tener ese conocimiento de la palabra para mostrar, para enseñar, para corregir. Como decía Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén, porque lamentablemente hoy hay muchos que se levantan, muchos con señales y prodigios que los siguen, pero no por poder de Dios, sino por poder del otro, que lamentablemente están confundiendo a las almas, están confundiendo a las personas, y nosotros corremos ese riesgo, y nuestra familia corre ese riesgo, y nuestros hermanos corren ese riesgo. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que instruirnos en ella. Este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde muchas cosas se han cortado, se han cerrado. Miren, si no vamos a tener tiempo, como decíamos el otro día, un día en la semana para dedicarnos una hora por lo menos a leer, a estudiar. Un momento en el día para hacer un devocional. Miren, si no vamos a tener tiempo, hermano. Saben que los días se acortan. Cristo viene. Y si no estamos preparados, nos vamos a perder en el camino. Si no estamos preparados, lamentablemente corre riesgo nuestra salvación. Amén. Con este estudio cerramos el estudio de la Biblia y quiero bendecirte y quiero que vivas agradecido de que podés tener la verdad en tus manos, de que nadie te va a poder venir a engañar, ni a contradecir, ni a decir nada raro, porque Dios nos dejó una herramienta y un arma muy importante, que es su palabra, la cual nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la fuente de nuestra fe, la fuente de nuestra salvación. En Él creemos, en Él confiamos. Todo lo que está escrito, quiera el hombre o no quiera, se cumplirá. Todo lo que está escrito se va a hacer realidad. Todo lo que el Señor dijo será así. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio, en el nombre de Jesús. Amén.